Muy buenas noches, tengan ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Academia Mexicana de Pediatría y Médicos Unidos por México, les damos la más cordial bienvenida este viernes 14 de mayo del año 2021, en que tenemos nuestra 29ª videoconferencia de este año. El tema de hoy va a ser puericultura como base de la pediatría moderna y va a ser impartido por la doctora Sandra Fabiola Aguilar García. La doctora Aguilar es médico pediatra certificada, instructora de reanimación internacional neonatal, diplomado en evaluación y diagnóstico del desarrollo infantil, hizo posgrado y subespecialidad en neonatología, tiene diplomados de lactancia, es vocal del Colegio de Pediatría de Campeche y del Comité de Bioética del Hospital Integral de Jopelchen, ex coordinadora de enseñanza e investigación del Hospital Comunitario Jopelchen, autora de 3 manuales que distribuye de forma particular: Introducción a Nuevos Sabores, Manual para Padres Primerizos, Manual de Lactancia para Padres y una serie de cuentos para niños, Llegó la hora de soñar. Tiene también un diplomado en salud materna y perinatal. Y además es una socia muy activa en Médicos Unidos y encargada de los trabajos libres en el próximo Congreso de Pediatría de Primer Contacto en agosto. Me da mucho gusto recibir a nuestra conferencista del día de hoy. Adelante, Fabiola. Buenas noches. Vamos a empezar. ¿Se ve la pantalla? Sí. Buenas noches. Vamos a empezar el tema de hoy, muy importante para nosotros los pediatras, de un tema de la pediatría que nos hemos olvidado muchas veces y vamos a explicar el por qué. Yo empiezo abriendo con decirles que no hay nada más bonito, no hay nada más hermoso que un niño en los brazos de su mamá. Y nada más desconocido y necesitado que un recién nacido por nosotros abrigado. Desde tiempos inmemoriales, los cuidados, las atenciones, el amor de los padres hacia sus hijos han ido formando un hermoso lazo de unión que no se ha interrumpido hasta hoy. Con el tiempo, la historia de la infancia y la familia se ha convertido sin duda alguna en el pilar fundamental de la sociedad humana. México tiene 126.577.691 habitantes, de los cuales los niños y las niñas de 0 a 17 años representan el 31.4%. Esto en números, estamos hablando de 39.745.395 niños y niñas. Pero lo más relevante de esto es que anualmente en el país mueren cerca de 25,000 niños menores de 1 año. ¿Qué quiere decir? Que se nos están muriendo 68 niños por día o 3 cada hora. Si nosotros vemos la distribución porcentual de las causas de muerte en los niños menores de 5 años en el 2017, en la mayor parte de la mortalidad infantil se centra en las afecciones del periodo perinatal. Con estos números nos estamos dando cuenta de la importancia que tienen estas afectaciones y de los padecimientos congénitos como causa de muerte, particularmente a los primeros 28 días después del nacimiento, y se señala en la necesidad de establecer estrategias para mejorar la atención durante el embarazo, el parto, el puerperio, y de atender los rezagos sociales y económicos como condición necesaria para que México alcance una tasa de mortalidad infantil menor de 10 por 1,000 nacidos vivos. Alguna vez leí en un artículo que un empleado de salubridad aficionado a los números decía que calculó que por 11 centavos que se utilizan para mejorar la salud del niño, se gastan 70 en su féretro, ¿sí? Lo que hace ver que hay una razón muy valiosa para aplicar la economía de la prevención y diferir los funerales, obviamente. Por tanto, desde entonces hasta el día de hoy, se considera prioritario incrementar el gasto público en salud en materia preventiva. Nosotros somos pediatras. La pediatría,
como rama de la medicina, se ocupa tanto de las enfermedades como de los trastornos del ser humano desde el nacimiento hasta la adolescencia, hasta el final de la adolescencia. Cubre, por tanto, las etapas de mayor crecimiento y desarrollo por aproximadamente 18 años de la vida del ser humano. Y se puede, por tanto, considerar a la pediatría como que tiene una visión futurista, pues tiene como misión la construcción y la protección de la salud de las edades siguientes de la vida, que empieza con el nacimiento. La pediatría actual se ha dividido y subdividido según las edades, o bien por aparatos y sistemas, motivándose a la creación de nuevas subespecialidades o incluso ultraespecialidades. Sin embargo, esto también ha traído sus respectivas desventajas e inconvenientes. Como nosotros vemos en la diapositiva, este es un servicio de pediatría, obviamente integrado por coordinación de investigación, pero miren todo lo que conlleva. No podemos negar que gracias a todas estas ramas y subramas de la pediatría, se han salvado muchísimas vidas, precisamente por el afinamiento de las técnicas, pero lamentablemente el especialista es alguien que sabe cada vez más de lo menos, ¿sí? Pues esto es muy riesgoso para quienes se orientan a una subespecialidad sin tener una sólida formación de la pediatría básica, porque se nos ha ido perdiendo la relación continua y personalizada que tiene el niño con su familia. Ya que nosotros actualmente como especialistas y subespecialistas, solemos ocuparnos, por decirlo de alguna forma, solamente de un pedacito de ese cuerpo y de esa vida. Es decir, la dedicación exclusiva a un tema mejora obviamente la eficiencia y la eficacia de un especialista, pero también le está evitando tener un enfoque más amplio de lo que en realidad, de la realidad en la cual muchos de nuestros pacientitos están inmersos. Sabia Mafalda dice que como siempre lo urgente no deja tiempo para lo importante. Pese a que actualmente es de conocimiento general que la construcción de la salud en la edad media y en la edad madura de una persona va más allá de solucionar enfermedades que ocurren en la infancia, los pediatras seguimos ejerciendo en gran medida solo la acción curativa. Descuidamos los aspectos del cuidado del niño y del adolescente que apuntan a promover la salud futura. Ante este dilema, que involucra incluso todas las ramas que abarca la pediatría, surge la siguiente pregunta. ¿Qué área afín de la pediatría podría volvernos a conectar a nosotros como especialistas con el niño y con su familia? Y como el mago, pues es la puericultura. La puericultura se empieza a hablar de ella en el año 1866 aproximadamente, con un médico francés que se llama Alfred Caron. El doctor Caron propuso al mundo el término de puericultura y él decía que es la ciencia de criar niños de una manera higiénica y fisiológica. Sin embargo, en tiempos posteriores a inicios del siglo XX, Adolf Pinar, el que creó el Pinar para revisar a las señoras embarazadas, fue el verdadero impulsor de la puericultura. Él decía que la puericultura es la ciencia que se ocupa de los cuidados del niño durante sus primeros años de vida. E involucraba en el término puericultura dos apartados muy importantes. Uno, que es el conjunto de cuidados de la salud en la infancia, y a la ciencia que trata sistemáticamente de estos cuidados. Entonces, es muy importante definir estos dos que son las bases de la puericultura moderna y nosotros la tenemos desde principios del siglo XX. ¿En México se hizo algo? Claro que se hizo algo. En México, quien empezó a sembrar la semillita de la puericultura en su obra fue el doctor Isidro Espinosa de los Reyes. Es un hombre muy conocido por todos nosotros. Cuando escribió por primera vez su libro que se llamaba Los apuntes sobre puericultura uterina. Entonces, realmente él fue el primer mexicano que incorporó el término prenatal en los programas de higiene pública. Él
enfatizaba que México tenía unas necesidades muy particulares. Él decía que era importante y fundamental fundar en la Ciudad de México clínicas de pre- y postnatalidad y una maternidad como una entidad libre de la influencia de la Organización General de los Establecimientos Nosocomiales, que tenía que ser una entidad diferente, la salud de la madre y la salud de los bebés, a todas las enfermedades y las patologías que se manejaban en ese momento en México. Recomendaba instalar enfáticamente en distintas zonas de la Ciudad de México y del país maternidades subalternas que contaran con elementos para atender la consulta prenatal, para que se asistieran los partos eutóxicos y la ejecución de pequeñas operaciones obstétricas. Y también mencionaba que se debería admitir en la maternidad central a las mujeres aún en las fechas más tempranas de su embarazo, siempre que su estado general revelara una marcada disminución del estado y del bienestar fetal o se tuvieran miedos acerca de que pudiera haber alguna complicación durante su parto o que tuviéramos la posibilidad de un parto distóxico. Además, Isidro Espinosa de los Reyes, aparte de los apuntes sobre puericultura uterina, hace otro escrito de suma relevancia para la pediatría que se llama La alimentación natural, la mercenaria y los procesos de la artificial. En estos tratados, el doctor Espinosa de los Reyes mencionaba e insistía que el niño debe alimentarse del pecho de la mamá, porque la leche materna produce niños sanos, grandes, poco susceptibles al desarrollo de perturbaciones, así le mencionaba, gastrointestinales, como sucede en los niños que se alimentan con botella. Estas inquietudes acompañaron al doctor Espinosa de los Reyes durante toda su vida profesional por los problemas relacionados con la salud del binomio madre e hijo, y lo convierten, por tanto, en el primer luchador con los recursos de su tiempo para propiciar paralelamente la solución de los problemas sociales y los servicios de atención médica que aún hoy en día se contemplan como una necesidad en las instituciones de salud. Puericultura es un término que puede referirse por un lado al conjunto de los cuidados de la salud en la infancia y por el otro a la ciencia que trata sistemáticamente de estos cuidados de la salud, tanto física como emocional de los niños sanos como enfermos. La puericultura actual es, por tanto, un área independiente pero complementaria de la pediatría, que tiene características muy especiales a diferencia de nuestra área, que es particularmente muy científica, ya que la puericultura trasciende el campo puramente médico y se ha enriquecido con el aporte de diversas disciplinas sociohumanísticas, lo que la convierte en un espacio de estudio multidisciplinario. ¿De qué se encarga entonces la puericultura? La puericultura se encarga del crecimiento, de la nutrición, del desarrollo psicomotor, de vigilar las inmunizaciones, de la prevención de enfermedades, el desarrollo de aptitudes y habilidades del lenguaje y todo a lo referente a las condiciones del entorno físico y social de su desarrollo. La puericultura, con el propósito de asegurar un óptimo crecimiento, atiende diferentes facetas relativas a la salud del niño. Entonces, todas estas que nosotros ya hemos mencionado. ¿Cuál es el objetivo real de estudiar puericultura o de la puericultura como ciencia? Su objetivo es la de asegurar las condiciones ideales para que la población infantil pueda tener un desarrollo saludable a nivel fisiológico, psicológico y social. La tríada perfecta para asegurar la salud de los individuos desde las etapas más tempranas de su vida. Una rápida revisión de las páginas web que hicimos, de los artículos y demás, muestra una importante oferta de cursos de puericultura, como bien decían en unas pláticas de hace unos minutos, tanto en Argentina como en Chile como en España, pero para un público bastante variado, no solamente para el médico o para las personas que están inmersas en el área médica. Y va desde las niñeras hasta profesionales de la salud. Para los fines de esta plática tendríamos que cuestionarnos o tendríamos que hacer dos grandes preguntas para nosotros. El pediatra, nosotros como pediatras deberíamos conocer y naturalmente practicar la puericultura, o sea, de algo que se nos dé en nuestra práctica habitual.
El conocimiento y la práctica de la puericultura son solo para pediatras. Con lo que yo dije previamente, pues no. Entonces, todos podemos hacer puericultura, pero es importante recalcar que aunque los especialistas en puericultura no prestan servicios médicos de manera directa, nos ayudan de una manera importantísima a nosotros los pediatras y subespecialistas pediatras a que nuestros servicios sean más eficientes y adaptándonos para que nos podamos adaptar a las necesidades de nuestros niños que atendemos por alguna situación especial. La consulta de puericultura incluye dos áreas básicas. Una es la promoción de la salud y dos, la prevención de enfermedades para niños y adolescentes. En correspondencia con nuestros conceptos pediátricos de la atención de niños sanos, tenemos que ver que la puericultura no solamente es para los que ya nacieron. Se tiene que aplicar antes de la concepción, en la atención prenatal y en la etapa postnatal. Y aunque la puericultura jamás debe confundirse con la pediatría, es también una ciencia que tiene sus procesos, los cuales consisten principalmente en prácticas o normas en la crianza de los niños con el fin de promover un sano crecimiento para que se mantengan, como lo hemos repetido, lo más saludables posibles. Así pues, es imposible desligarla de la pediatría misma. ¿A quién va dirigida la consulta de la puericultura? Las atenciones van dirigidas a cada adolescente, a mujeres y hombres en edad reproductiva. Van dirigidas a cada mujer embarazada, hombre próximo a ser padre, a su pareja, una persona significativa, a un agente educativo, al personal de salud o a una persona cuidadora responsable de niños. Y también sus atenciones van dirigidas al niño y a la niña, porque llega un momento dado en que la consulta nosotros nos tenemos que quitar el chip que es para el niño, que el papá va a ser acompañante y en que en un momento dado, cuando ya están en la adolescencia, el que toma las decisiones es el adolescente. Los objetivos generales de la consulta con enfoque en la puericultura es la de promover el crecimiento y el desarrollo óptimos en los niños desde las edades que van desde los 0 a los 19 años. Tiende a identificar y diagnosticar y manejar tempranamente cualquier problema de salud, tratando de derivarlos de forma oportuna a los especialistas o al médico que pueda darle la atención adecuada a este niño. Se centra en prevenir o minimizar los problemas potenciales futuros de la salud. Un ejemplo de eso es la obesidad y se encarga también de orientar a los padres en el cuidado y en la atención de sus hijos, instruyendo a los niños también en el cuidado de sí mismos. Todo este punto incluso está englobado en las escuelas, en los objetivos escolares. Entonces, de la atención del niño tiene que tener y les empiezan a darles clases de autocuidado en salud. La puericultura, por tanto, se divide en tres grandes ramas. La puericultura preconcepcional, la puericultura prenatal y la puericultura postnatal. Es importante recalcar que aunque algunos elementos clave deberían ser enfocados en la consulta pediátrica, que debemos denominar pediatría, consulta pediátrica con enfoque de puericultura, porque como hemos venido repitiendo, es realizada en diferentes momentos del ciclo de la vida. La puericultura también penetra en otras áreas de la medicina que no necesariamente atienden niños per se. Por ejemplo, cuando hablamos de una puericultura prenatal, se tiene en contacto con adolescentes o mujeres embarazadas y por lo tanto la puericultura no es solo una responsabilidad exclusiva del pediatra, porque nosotros no atendemos a las adolescentes o a las mujeres embarazadas. Eso es la labor del médico de primer contacto en primer nivel, el médico general, el médico familiar, incluso los obstetras. Empezamos con la rama, la primera rama de la puericultura, que es la puericultura preconcepcional. La puericultura preconcepcional es, por tanto, aquella que abarca todos los eventos y las condiciones de la pareja antes de la concepción. Esta parte de la puericultura la debemos ejercer
todos, absolutamente todos los médicos, ya que en algún momento de nuestro ejercicio profesional hemos hecho evaluación nutricional de y de los adolescentes, promoción de la adecuada nutrición, hemos prescrito suplementación periconcepcional con ácido fólico y cuando encontramos factores y prácticas de salud sexual de riesgo en nuestros adolescentes. La puericultura preconcepcional tiene estas acciones. Una, examina y analiza el estado de salud de los futuros padres. Trata de determinar y descartar o prevenir enfermedades hereditarias o no que pudieran afectar la salud del niño. Dan una función orientadora en términos de planificación de paternidad y toman en cuenta los demás factores sociales, económicos y morales en el contexto. Es cuando nosotros vamos a una valoración de niño sano en alojamiento conjunto y le preguntamos a la mamá, oye, señora, ¿cuántos nenes tienes? No, pues que tengo 4. ¿Ya qué se dedica tu esposo? ¿Qué es agricultura? ¿Y tú trabajas? No. ¿Y cuántos nenes piensas más tener? No, pues no sé. ¿Y con qué te vas a cuidar? Tampoco sé. Oye, ¿qué te parece que yo también como pediatra te oferto los métodos de planificación familiar que tenemos en el hospital? Porque fíjate, ¿te has puesto a pensar alguna vez qué pasaría si le pasara algo a tu esposo? ¿Cómo mantienes 4 o 5 niños? Entonces, nosotros estamos haciendo puericultura preconcepcional en ese momento. Lamentablemente, esta es un área de la puericultura que en México definitivamente no está arraigada. La puericultura preconcepcional está aún en pañales, en desarrollo, si yo me atrevería a decir que todavía está en cigoto, porque el objetivo principal de esta área de la puericultura es asegurar que el momento de concepción de ambos padres sea lo ideal, sea lo óptimo para evitar muchas enfermedades o patologías que pueden prevenirse tan solo con una buena nutrición y con una buena suplementación de ácido fólico. Entonces, porque esto favorece la salud del niño y la oportunidad de sobrevida en el infante y la oportunidad también de tener un buen desarrollo familiar. La siguiente rama de la puericultura es la puericultura concepcional o prenatal. Es aquella que abarca todos los eventos que ocurren desde la fecundación del óvulo, pasando por la gestación hasta el parto, y se va a encargar de los cuidados de la higiene y de la salud, de la nutrición de la embarazada, la adecuada vigilancia prenatal, o sea, todos los procesos que debe hacer el médico familiar cuando llega una mujer diciéndole, ¿sabe qué? Sospecho, creo o estoy embarazada. Preparan a la mujer de forma física y psicológica para el momento del parto y prepara a la futura mamá sobre aspectos referentes al cuidado del niño próximo a nacer. Pero también debe incluir el plan de parto, el valor de la lactancia materna, los cuidados esenciales del recién nacido, signos de peligro durante el embarazo, el parto de la mamá y del bebé, y esto corresponde al último trimestre de la gestación. Es decir, esta parte de la puericultura involucra tanto al obstetra, al médico de familia, cuando preparan a la futura mamá para las diversas facetas de atención de su bebé que está por nacer. Los médicos que dan este tipo de asesoría también deben platicar con la futura mamá de aspectos tales como la importancia de que el niño reciba lactancia materna. Y la lactancia materna precoz, inmediata, exclusiva durante 6 meses, platicarles del valor de la lactancia complementada hasta los 10 años y algunos eventos importantes que alarmarán a los papás, como por ejemplo son la diarrea del recién nacido, entonces, ¿qué le puede salir ronchitas? ¿Qué se puede poner ictérico? ¿Qué no se debe de dormir de tal forma? ¿Qué no se debe de acostar de otra forma? Entonces, todo esto es importante que el médico que da la consulta de puericultura concepcional o prenatal lo maneje con los papás y tenga una suficiente confianza para hablar acerca de ello. Por tanto, la moraleja es que el obstetra no puede desentenderse tampoco de la pediatría si quiere ser un especialista de excelencia, porque debe de saber de algunas condiciones del recién nacido, incluyendo de lactancia materna. Esta es la puericultura que nosotros ejercemos como pediatras, la puericultura postnatal. Comprende el periodo de crecimiento y desarrollo del niño desde su nacimiento hasta los 6 años de edad. La puericultura postnatal se divide en puericultura del recién nacido,
y de la puericultura de la primera y de la segunda infancia, que va desde los 2 meses a los 2 años de edad y luego de los 3 a los 6 años de edad. La puericultura del recién nacido es la más hermosa y la más bonita que existe para mí saber, porque es el momento en que si una mamá es primeriza, un papá es primerizo, no saben ni qué hacer. Y nosotros tenemos que estar en la disposición de ser como los abuelos científicos para decirle cómo apoyar en este proceso de maternizaje, en esta dura, difícil tarea que es maternar. Entonces, la puericultura del recién nacido comprende a todos los cuidados de higiene, alimentación, vestido, descanso, vacunas, todo lo que necesita el niño en las primeras semanas de vida. Hasta qué jabón tiene que utilizar la mamá para lavarle su ropa. Entonces, esta es una orientación que se pudiera dar la madre antes de que nazca el bebé, en el momento en que nazca el bebé y en el proceso de recuperación postparto. En esta parte, nosotros como pediatras nos vamos a encargar de facilitarles el proceso de lactancia materna inmediata y exclusiva. Vamos a orientar a las mamás sobre las complicaciones de la lactancia materna, de las complicaciones del posparto y cómo sobrellevarlas. Evaluamos el desarrollo y crecimiento del bebé y sobre todo vamos a proporcionar ambientes sanos y estimulantes. ¿Y quién va a ser nuestro principal motor para ayudar a una mamá a maternar? Las abuelas. Entonces, es ahí cuando nosotros vamos a dirigir nuestra atención a las abuelas, porque muchas veces en las comunidades como la que nosotros vivimos, la abuela es el centro que se encarga de cuidar al bebé en lo que la mamá se recupera. En las ciudades todavía es un proceso difícil y nosotros como pediatras lo que tenemos que hacer es convencer a la abuela de ciertas prácticas que ellas hacen que no son tan sanas para orientarlas para que sean adecuadas para la mamá. La puericultura de la primera y segunda infancia abarca, como habíamos comentado, de los 2 meses a los 2 años de edad y de los 3 a los 6 años. En la primera etapa se dedica una especial atención a los aspectos de la velocidad del crecimiento y sobre todo del desarrollo del niño. Es cuando nosotros vamos a estar pendientes de su desarrollo psicomotor, cómo van las destrezas, cómo van sus hitos de desarrollo, cómo va el lenguaje, el peso y las vacunas. En la segunda etapa, vamos a ver cómo le está yendo al niño en ese ambiente escolar. En la primera etapa es cuando nosotros vamos a decir, ¿sabes qué? Este niño necesita estimulación temprana antes de llegar a la segunda etapa, que es rehabilitación, que es la etapa rehabilitatoria. En la segunda etapa nos interesa ver cómo va en el kinder, cómo se integra con los compañeros, porque ahí es cuando vamos a empezar a hacer las detecciones de alteraciones en el desarrollo, pero en base a conocimiento, alteraciones de aprendizaje, problemas de aprendizaje, al desarrollo de habilidades y al progreso de su aprendizaje en general, y sin olvidar todo lo relacionado con los cuidados de salud, higiene, nutrición, obviamente naturales para su etapa de crecimiento. También ahí es cuando nosotros vamos a decirle a la mamá, señora, no corre prisa porque le deje el pañal, vamos a hacerlo por partes, vamos a hacerlo por etapas. Entonces, podemos seguir siendo la guía de esta mamá que a veces no sabe cómo va a maternar. Las principales funciones entonces de la puericultura son educar, dar aportes técnicos, dar aportes de investigación y dar aportes de prevención. En educar, pues obviamente a través de planes educativos que ayuden a la formación de hábitos saludables que estimulen al desarrollo del menor. Es cuando nosotros le vamos a dar la cartita a los papás y mira, ya tiene 1 año, ya debe hacer esto, pero a los 3 años, tú le puedes dar su platito de plástico, que lo lleve al lavadero después de que coma o que intente lavarlo. Entonces, no solamente es, ¿sabes qué? El niño lo vas a cuidar o decirle está muy chico. Alguna vez escuchamos en algunos programas de desarrollo infantil, en el diplomado de neurodesarrollo, es que cuando un niño te pide hacer algo, el papá tiene que estar ahí para apoyarlo, porque está suficientemente maduro y capaz de poderlo hacer. Si el niño te lo pide, lo tienes que apoyar. Y de esa forma tenemos que educar a los papás, porque a veces tienen miedo de dejar a los niños hacer cosas con el
entendido que dicen está muy chico. Con ello vamos a darle los aportes técnicos en casos donde se establezcan programas que permitan que los niños crezcan y se interrelacionen de forma normal con la satisfacción de tener todas las necesidades cubiertas. Estudiando a fondo determinadas situaciones que lleven a ideas, proyectos, desenlaces que mejoren todos los aspectos de calidad de la vida de los infantes, priorizando el impulso de actividades para el beneficio de la salud de los niños con la finalidad de que sufran cualquier enfermedad. A nosotros como pediatras, teniendo en cuenta este panorama general, ¿qué nos obligaría a modificar siendo nosotros especialistas, subespecialistas y ultraespecialistas en nuestra área o en nuestras ramas? ¿Qué nos obligaría en un momento dado a modificar nuestro modelo de consulta dedicada solo a un pedacito del bebé? Fíjense que también desde el punto de vista general y de las leyes, hace poco se hizo la reforma del artículo 4 constitucional, donde se menciona que los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral y que debemos darle atención, cuidado y desarrollo integral en condiciones de calidad, calidez, seguridad, protección y respeto a sus derechos, identidad e individualidad. Se escucha muy bonita la reforma en el artículo 4, pero pues se juntan las personas expertas y dicen, ¿cómo lo vamos a llevar a cabo? ¿Cuál es el programa en que nosotros nos vamos a apoyar? Crean entonces el Sistema Nacional de Protección Integral de Niños y Niñas y Adolescentes, el que se conoce como CIPINA. El CIPINA es la ruta integral de atenciones para niños y niñas de 0 a 5 años. Y todas sus atenciones van dirigidas a la primera infancia, a sus familias, a sus cuidadores principales, agentes educativos o personas cuidadoras, con un paquete de servicios definido desde la perspectiva de los derechos de los niños con base a que requieren para su desarrollo integral y con base a servicios actuales de la oferta. Porque pide que todas las acciones se engloben en el aspecto de salud y nutrición, educación y cuidados, protección y bienestar. La engloban en una estrategia nacional de la primera infancia, que es la ENAPI. La ENAPI tiene programas que nosotros podemos encontrar en Google, descargar todos estos programas de estrategia de atención a la primera infancia que nos van a llevar de la mano a un montón de proyectos para poder nosotros elevar la calidad de nuestra consulta e incluso mejorar en un momento dado la salud comunitaria. Los expertos de la Comisión para la Primera Infancia acordaron organizar las atenciones en pregestación, embarazo, nacimiento en el primer mes de vida, de 1 a 3 años y de 3 a 5 años, teniendo en cuenta las áreas de desarrollo, un marco de cuidadoso, cariñoso, sensible para el desarrollo de la primera infancia, enfocadas en la buena salud, la nutrición adecuada, la atención receptiva, la protección y seguridad y las oportunidades para el aprendizaje temprano, enfatizando en que se debe empezar a los niños y programar a los papás que el kinder y la educación preescolar es básica, importante y fundamental para el desarrollo posterior de las actividades cognitivas del menor. La ruta de atención del integral de atenciones para la primera infancia o CIPINA involucra prácticamente todo lo que nosotros tenemos en puericultura. La pregestación, el embarazo, el nacimiento, el crecimiento y el desarrollo, brindando atención médica con enfoque también en la salud mental, viendo el entorno social, el entorno físico, nutricional y bucal. ¿Cómo lo hace? Mediante varios programitas, mediante varios detalles. En lo que es salud y nutrición, la salud integral desde mental, social y física, ofrecer los micronutrientes, la orientación nutricional, la planificación familiar, la educación sexual, la vacunación, fomentando también, sobre todo, la lactancia materna, tratando, y fíjense que es un punto bien importante, de prevenir y dar tratamiento a la depresión postparto. El acceso a servicios de salud y atención sanitaria, a los hábitos saludables y al autocuidado de la salud desde una edad muy pequeña. Y obviamente también habla acerca de la educación y de los cuidados con formación de los padres, enseñar a los papás, estimulación y crecimiento en el desarrollo infantil, el aprendizaje a través del juego y algo muy bonito también es el apoyo a la lectura.
que también lo está manejando de forma muy puntual la CONAPEME con el programa Doctor Lector. Entonces, nosotros, ¿cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer y cómo podemos aplicar estos programas a nuestra consulta, ya sea institucional o privada? Dado que en la puericultura existen cuidados secuenciales organizados en tiempo, las acciones de prevención, que debe ser el eje fundamental de la pediatría moderna, que actualmente presenta un marcado desequilibrio entre el enfoque curativo y preventivo, aunque la prevención de las enfermedades es responsabilidad de todos, recae en el médico y muy especialmente en el pediatra la responsabilidad de ser dirigida, motivada y encauzada. En cualquier momento que se cuide de un niño o de una niña, la especialidad tiene como tarea importantísima e irrenunciable preocuparse de construir y proteger la salud en las edades siguientes de la vida, empezando desde la primera infancia. Estas estrategias para programar y ejecutar la promoción de la salud y prevención en la práctica pediátrica desde el punto de vista de la puericultura le encontré en un artículo muy viejito que es del 2010 del doctor Vargas Nelson, que es un pediatra chileno, que dice que nosotros como pediatras podemos sistematizar nuestra consulta pediátrica mediante la aplicación de 10 preguntas muy fáciles. Una, nosotros como pediatras hacernos la primera pregunta. ¿Atiendo individuos o grupos de niños o niñas y jóvenes? Al hacernos estas preguntas, nosotros, ¿qué podemos hacer? Podemos diseñar programas de prevención grupal, individual o mixta. Si nosotros tenemos una clínica ya habilitada, estamos trabajando con un conjunto de pediatras y subespecialistas, incluso podemos hacer lo que hacen en Estados Unidos en el manejo de la consulta prenatal, juntar a todos los individuos de cierta edad o las mamitas de unos niños de cierta edad, que obviamente van a ser pocos ahorita por la acción de la pandemia, y explicarles y darles un temita. ¿Saben qué? El día de hoy vamos a hablar de cómo se baña el bebé. ¿Cómo le vamos a dar de comer? ¿Cómo vamos a lavarlas? ¿Cómo le vamos a limpiar la colita a las niñas? ¿Cómo vamos a limpiar la colita a los niños? ¿Cómo vamos a cuidar el prepucio? ¿Qué vamos a hacer? O sea, para darles a las mamás que están cerca ya de tener a sus bebés o las que son primerizas, ¿cómo vamos a manejar a ese niño? Que nosotros tenemos miedo y lo manejamos, lo vemos como una bomba de tiempo. La segunda pregunta, ¿de qué edades son los niños o jóvenes que atiendo? Entonces, yo soy neonatóloga, veo recién nacidos, pero no solamente ellos. Hacer un programa y revisar cuántos niños tengo de 0, de 1 año y demás, y hacer un cuadrito de actividades para dárselas, con contenidos para las edades correspondientes y las inmediatamente futuras, para que la mamá aprenda cómo puede guiar a su niño en el desarrollo. Por ejemplo, ya le toca pintar, ya le toca hacer esto, y la mamá no se quede que está muy chico, sino de que podamos ir fomentando el desarrollo futuro de este niño. Otra pregunta es, ¿en qué sistema atiendo? ¿Privado, institucional o individual o público? Adecuar los programas que nosotros tratemos de hacer de acuerdo a los recursos que nosotros tengamos. Hay mamás que sí pueden pagar perfectamente bien una consulta privada y en la clínica donde tengamos servicios integrales de pediatría, al lado tenemos a la nutrióloga, al lado tenemos al psicólogo y al lado tenemos a la licenciada en estimulación temprana o una logópeda. Nosotros no, en instituciones muchas veces eso adolecemos y más cuando estamos en comunidades muy lejanas. Entonces, con eso nosotros como pediatras podemos establecer unas estrategias. ¿Sabes qué? Este niño no habla bien. Pero en el YouTube existe un programa que se llama Cantajuego o Cantando Aprendo a Hablar. Le das el link a la mamá adolescente que es muy ducha en ver links y ver los programas de YouTube. Y mira, te voy a dejar de tarea y tú esto le vas a poner a tu niño y vas a cantar con él. Y te evalúa en mes y medio y vamos a ver qué tanto ha avanzado en el léxico y en las palabras tu bebé. Entonces, tenemos que adecuarnos a lo que tenemos y los recursos que nosotros podamos enfrentar. La pregunta 4 y 5 van de la mano. ¿Qué factores de riesgo y daños detecto y de qué magnitud son estos factores? ¿Cuál es nuestra acción derivada de la respuesta? Hacer una adecuación y eventual personalización de las intervenciones de los factores de riesgo. ¿Qué estoy detectando? Retraso de crecimiento intrauterino. ¿Qué significa para mí que es un retraso de crecimiento intrauterino? Que puede tener un crecimiento acelerado, que es probable que el volumen encefálico esté
deteriorado, que es probable que este niño va a tener alteraciones cardiometabólicas. Es un niño que yo tengo que ver a fuerza 2 años para que yo detecte en qué vamos a irnos atrasando, e incluso si vemos datos de semaforización amarillo-roja, me puedo llevar esa valoración de mi niño que nació de 1,800 de 40 semanas hasta los 5 años para ver si hay problemas de aprendizaje y poderlo derivar de forma oportuna al centro de estimulación temprana o con alguien que me pueda ayudar. Pregunta 6. ¿Estoy cubriendo las áreas psicológica, social y biológica o solo me concentro en esta última? La mamá es muy importante. Justo el día de hoy tenemos una mamá que tiene 2 pérdidas anteriores y su bebé tiene síndrome de Down. ¿Cómo le das esa pregunta? ¿Cómo le explicas a la mamá? Se lo tienes que decir. Entonces, no solamente vas a ver a ese niño que tuvo policitemia, que está rojito, que se está poniendo cianótico y demás. No, tienes que llegar y preguntarle a la mamá cómo te sientes. Y la mamá se te va a echar a llorar. Tú como pediatra, porque el gineco no lo sabe o no lo quiere hacer, haz una interconsulta con psicología para que te haga una contención emocional. Es un momento de duelo terrible. Están en la negación de que tú esperabas un niño sano, nunca tuviste la oportunidad de tener un control prenatal adecuado y tu hijo nació mal con un síndrome que, estigmatizándose en la cultura, le va a ir re mal al niño, cuando todavía no sabemos cuál va a ser el desarrollo neurológico. Entonces, no solamente nos tenemos que cubrir en la salud del bebé, sino tenemos que ver la salud de la mamá, porque necesito que mamá me cuide a esta criatura para que tenga un buen pronóstico de desarrollo a largo plazo. Pregunta 7. ¿Estoy pensando y trabajando con anticipación? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? O sea, voy a ver niños como pediatra general o como pediatra, un gastropediatra, seguro que voy a tener pacientes desnutridos o pacientes que tienen problemas de gastrointestinales o con sobrepeso. Pues le establezco su plan de alimentación, yo ya sé con quién lo voy a derivar, le voy a platicar del plato del buen comer. ¿Por qué es importante esto? Porque va a la pregunta 8. Tengo que establecer trabajo de equipo y en red. Hacer un análisis del programa de promoción y prevención para certificar que se trabaja en equipo y en red, no solamente con nosotros especialistas, sino con las guarderías. Comprobar quiénes son los cuidadores principales en esa familia, y estamos hablando otra vez de las abuelas, ¿sí? Y si tenemos un estado socioeconómico más alto, las nanas, porque a veces nos llevan a los niños con problemas de lenguaje y, oh sorpresa, lleva a la nana y el niño habla exactamente igual que la nana. Entonces, verificar que tengamos esta conexión bidireccional con las personas que nos están ayudando y crear una base de datos y grupos de correo que nos permitan interactuar con las otras personas con las que estamos trabajando para ver cómo va el desarrollo del menor. Cuidamos niños y adolescentes con necesidades especiales en la atención de salud, y estamos hablando que niños con necesidades especiales son niños que no tienen mamá, que no tienen papá, que tienen parálisis cerebral infantil o que tienen cualesquiera problemas de desarrollo, autismo y demás. Con esta situación, nuestra acción derivada es ideación e implementación de programas adecuados y que enfaticen la política de puertas abiertas a lo multidisciplinario. Y por último, ¿cómo evalúo lo que estoy haciendo? Tengo que ser bien sincero para ver si alguno de mis programas y alguno de mis proyectos no me está funcionando, para modificar algunos aspectos del programa de acuerdo a resultados. Y va muy de la mano estas preguntas que hizo el doctor Vargas con otro estudio más reciente de 2014 de Cuba. Cuba es muy bueno también para puericultura. En este artículo que enfocan, que se llama Una estrategia integral para niños y adolescentes cubanos, hacen como una cartita que se las presento a ustedes para ver el grupo etario del niño y qué acciones podemos hacer en nuestra consulta con un llenado de paloteo para hacer detecciones oportunas y referencias, obviamente, también oportunas en favor del pronóstico de nuestro bebé o de nuestro niño o adolescente. ¿Qué pendientes tenemos? La puericultura provoca mucha tristeza el ver un profesional recién graduado
que ha pasado gran parte de su formación en las paredes de un hospital y muy expuesto al enfoque curativo que nosotros estamos acostumbrados. De repente se advierte que lo aprendido tiene pocas posibilidades de ser aplicado, que no responde a las verdaderas necesidades de la población, a no ser que pueda incorporarse a un hospital de tercer nivel o finalmente irse al exterior. La consulta de puericultura debe, por tanto, ser una estrategia integral para los niños y los adolescentes. La introducción de la puericultura explícita debe estar en los programas de formación de los futuros pediatras y debe ser un elemento importante en la búsqueda del equilibrio entre lo curativo y lo preventivo. Es necesario, por tanto, que los pediatras y en general todos los médicos que vamos a ver niños o que estamos inmersos en el binomio materno-fetal sean puericultores y que promuevan la práctica de la puericultura. Sin duda, esta actitud va a favorecer a los más necesitados y va a mejorar la integración de la comunidad médica en la comunidad nacional. Una disciplina que actualmente se encuentra en crecimiento y que permite encarar la crianza de un hijo desde una perspectiva diferente. Así, con esta definición tenemos que centrar la definición de la puericultura. Ejemplos de actividades con impacto en varias generaciones que deberían hacerse en los niños de hoy son fomento del apego, fomento de la lactancia materna, desmotivar el uso de tóxicos legales en las madres, entre ellas el cigarrillo y las bebidas alcohólicas, fomentar las habilidades para la vida. Y las habilidades para la vida estamos hablando que los niños y las niñas no tejen, no bordan, no pegan un botón, no lavan trastes, no barren, no trapean, no limpian su casa, no levantan sus trastes. Esos son fomentos para habilidades de la vida. Estimular la crianza con un estilo comunicacional afectivo y no autoritario. Tenemos que fomentar la salud reproductiva. Una idea final, pero no por ello menos importante, es que la promoción y la prevención de los tiempos que corren deben ser integrales, sin limitarse a los aspectos solamente biológicos, y para ello se necesita participación social, gente informada y gente motivada. Para finalizar, recordamos que el mejor medio para hacer buenos a los niños es hacerlos muy felices. Muchas gracias. Excelente presentación de la doctora Aguilar, que ha sido muy completa, muy clara, y seguramente que ha de haber muchas opiniones y mucha tarea pendiente por hacer. No veo alguien que levante la mano, entonces voy a aprovechar porque hace algo así como 7 meses en Médicos Unidos di una plática acerca del incremento de las plazas para para especialistas, que en ese entonces se había mencionado que se iba a ir casi al doble. Y hice un análisis de qué es lo que estaba fallando. Y pues como la formación es hospitalaria, realmente el médico especialista, para poder satisfacer sus necesidades económicas y profesionales, pues pone un consultorio. Y vienen los conflictos, porque nadie le enseñó a dar consulta de primer contacto, ni en la escuela de medicina, ni durante su formación hospitalaria. Y en gran parte ya específicamente con respecto a la pediatría, mencionaba casi al final, después de dar algunas cifras, que lo ideal sería que formáramos puericultores o que creáramos la puericultura como una especialidad, o en su defecto que se modificara la currícula de la especialidad de pediatría, pues con conocimientos de puericultura. Veo con gusto que esa visión no estaba equivocada, y creo que todos nos damos cuenta, como bien lo dijo la doctora Fabiola Aguilar, una cosa es cuando estamos en el hospital
y cuando ponemos un consultorio particular vemos que todo es un mundo totalmente diferente. La doctora Aguilar tiene mucha experiencia y un sentido muy personal porque ha vivido algo que a mí me gustaría que lo explicara, porque ahora veo que puede ser fácilmente la maestra de muchos de nosotros, que cuando somos jóvenes pensamos ser especialistas y después ser súper especialistas y subespecialistas de varios. Y la doctora Fabiola Aguilar, siendo neonatóloga, se tuvo que enfrentar al primer contacto y además en situaciones un poco desventajosas, porque no es hospital grande, no es una ciudad grande, etc. ¿Qué comentas de eso, Fabiola? Ahorita le damos la palabra al doctor Jorge Chuk. Pues que sí ha sido bastante complicado, bien difícil sacudirse la actitud de ser el gran especialista, entonces de manejar, del que yo todo lo sé. Cuando tienes a un niño con tos y que no sabes calcular la dosis de amoxicilina porque te la pasaste calculando aminas. ¿Y cómo le vas a decir a la abuelita? ¿Cómo vas a explicarle a la abuelita? ¿Cómo le vas a explicar a la mamá? ¿Cómo le vas a decir la consulta de forma más sencilla? Te enfrentas con una pared muy grande. Entonces, tú como pediatra neonatóloga, que estás acostumbrada a estar con el ruido de las incubadoras sin platicar con nadie, entonces solamente estar con tu neonatito y sin tener que darle explicaciones más que al papá cuando está durante la visita, tratar de convencer a una mamá con una idiosincrasia súper diferente a la que tú estás acostumbrada a vivir en una ciudad, es difícil. Empezar a ponerte en los zapatos del otro es bastante complicado. Te das muchos tropezones, pero afortunadamente, después de ver los avances de tus pacientes, es una satisfacción muy grande. Entonces, yo siempre pongo lo que me dijo mi esposo alguna vez, y cuando yo le decía, ¿qué hago acá? O sea, me ponía a llorar de que no estaba haciendo lo que yo estudié y que me sentía totalmente frustrada. Y él me comentaba, Fabiola, lo que tú sabes, nadie te lo va a quitar. Probablemente vayas a perder un poco de destreza, pero si te vas, seguro que te dan oportunidad de que puedas agarrar esa destreza y con lo que con el conocimiento que tú tienes, puedes cambiar muchas cosas con los médicos con los que estás trabajando y soy simplemente en la comunidad, porque tu visión es diferente. Y realmente así ha sido. Totalmente de acuerdo. Le vamos a dar la palabra al doctor Jorge Chuk. Adelante, Jorge. Bien, pues buenas noches a todos y pues una felicitación a la doctora Fabiola porque considero que ha sido una muy buena presentación. Y aquí quiero poner en el hospital. Los primeros 3 meses nos la pasábamos en consulta externa, junto con, obviamente con un especialista y nosotros reclamamos, ¿verdad? Decíamos, pues ¿cómo? Pues si queremos estar con pacientes que están graves en la unidad de cuidados intensivos o con el paciente hospitalizado, y no, nos mandaban nada más a consulta. Y después entendimos cuál era el propósito de todo esto, pues hay que aprender primero, entre otras cosas, porque eso después es lo que vamos a ver en un futuro. Después de esos 3 meses de estar rotando nada más por consulta externa, entonces ya después nos asignaban una sala, por ejemplo, de lactantes o recién nacidos o de preescolar o escolar. Es de terminar, de pasar visita, poner las indicaciones o hacer los ingresos, etcétera, de esas salas, siempre regresábamos otra vez a consulta externa. Y ese era el propósito, ver precisamente esos niños que van a consulta externa y qué es lo que tenemos que explicarles, qué es lo que tenemos que darles, qué es lo que tenemos que aprender en relación a lo que es lo que es la receta simple y sencillamente de cómo dosificar los medicamentos que vamos a dar, no al niño hospitalizado, entre consulta externa. Entonces sí creo yo que es muy importante, porque ya después, al terminar la especialidad,
integrarme al hospital donde estuve por muchos años, me tocó contratar pediatras titulados que no sabían dar consulta porque nunca habían pasado por esa parte del entrenamiento en pediatría. Ellos decían, ¿sabes qué? No me pongas en consulta, ponme en los niños que están hospitalizados. Y yo les decía, no, pues es que aquí tenemos que rotar por los diferentes servicios, ¿verdad? Y después estaban algún tiempo conmigo a un lado, o sea, de mi consultorio, sentados ahí a un lado mío, aprendiendo a cómo recetar, cómo indicar la amoxicilina en la consulta extrarábica o gotas, en fin, lo que fuera, cualquier medicamento, que es lo que damos en la consulta externa, porque no sabían, es más, no sabían los nombres comerciales, sabían los nombres genéricos, pero pues tampoco no sabían cómo indicarlos en el paciente que iba a consulta, ¿no? Entonces eso me ha hecho recordar todo eso en la medida que estaba escuchando la plática de Fabiola. Felicidades, Fabiola, creo que fue una plática muy, muy buena, muy ilustrativa y que nos ha hecho recordar muchas cosas. Felicidades nuevamente. Gracias. Muchas gracias, doctor Gorkachuk. Hay aquí un comentario del doctor Pedro Tostli, Riquelme. Dice, en la medida que el pediatra cultive, practique y fomente la puericultura, será o no influyente en su práctica profesional. El pediatra de primer contacto es un educador de familias que le toca atender y de su comunidad. Excelente plática, doctora Fabiola. Felicidades, Pedro Tostli. El doctor Froilán Eduardo Hernández dice, coincido con el doctor Tostli, excelente actualmente los pediatras en formación. A ver, en formación adolescente de cursos de puericultura, y esto es muy importante. El doctor Ernesto Jiménez Valderas dice, obviamente los pediatras debemos de ser puericultores. Sin embargo, los puericultores son los médicos de atención primaria. Ellos son los que ven a los niños sanos, a los pediatras institucionales solo les llegan los niños enfermos, nunca los niños sanos. Eso es por un lado. Por el otro, como se mencionaba, la puericultura brilla por su ausencia en la currícula de la carrera y la especialidad. Aprendemos puericultura con los nietos y perdiendo pacientes. En lo privado, la consulta pediátrica de niño sano a veces es larga y lleva mucho tiempo para los centennials. Es desesperante, pero están acostumbrados a lo rápido y muchas de las cosas de la vida real no las saben hacer. Empezando por dar el pecho y las comidas. A veces ni la mamá, que es millennial, lo sabe hacer. Totalmente de acuerdo con el Ernesto Jiménez. Y creo que en las experiencias que hemos tenido en Médicos Unidos, en nuestro canal hay varios videos, y recuerdo ahorita de momento uno de la doctora Alfonso Lora, que la doctora Alfonso Lora es pediatra de atención primaria. Y allá, incluso teniendo una formación muy importante de puericultura y programas muy parecidos al que presentaste, Fabiola, tienen una ventaja porque pueden hacer la población infantil que se les designa es siempre la misma. Y entonces siempre va a ser el pediatra de esa persona hasta los 15 años de edad en España, desde que sale de una maternidad hasta los 15 años de edad. Y además, la atención primaria en España les premia y en otras ocasiones les obliga a hacer investigación. Eso también los pone en ventaja porque no es solamente el que vas aprendiendo de manera rutinaria a tu entender, sino que debes de cumplir unas metas, unos protocolos, una serie de requisitos que son evaluados y eso se transforma en conocimiento y es lo que se publica en las revistas de atención primaria. No sé, ¿tú tienes algún comentario, Fabiola? Sí,
Esa es una realidad. Donde yo me formé, jamás fui a la consulta externa, nunca, porque éramos bien poquitos. Yo ni sabía dar consulta. Yo aprendí de puericultura con mis hijas. Entonces, tenía la idea bien grabada de que el pediatra que no es papá no sabe dar consulta. Entonces, porque con las hijas fue cómo las aprendí a bañar, tú ves qué les dabas de comer, buscabas de comer. Se me hizo muy, muy padre poder transmitir todo este conocimiento que tú practicas por error y por prueba y error en tu casa, qué te funciona y empezárselo a hacer a tus pacientes. Y precisamente por eso hice el manual de introducción a los sabores. Me dediqué a buscar papillas y les doy a las mamás cómo va a preparar las papillas, cómo las va a hacer, porque pues el conocimiento se transmite, se tiene que transmitir, se tiene que dar, y sobre todo a tus pacientes. La gran ventaja que yo tengo aquí en la comunidad, soy la única pediatra. Entonces, sí puedo ver a los niños desde recién nacidos hasta los 4 o 5 años y puedo detectar así de forma muy puntual algunos problemas de desarrollo. Obviamente algunos pacientes ya no llegan. Entonces, a los papás que no les gusta, como dice el doctor Jiménez Valderas, que tardes en la consulta o que les digas, estás haciendo las cosas no bien. Entonces, si tu obligación como pediatra es tratar de encontrar el justo medio con los papás, porque tu concepto es primero no dañar. Y si tú ves que estás haciendo los papás algunas actividades que no son muy buenas, tu obligación como pediatra es decir. Y en muchas personas como individuos no nos va a gustar decir las cosas. Es un tema bien apasionante. Entonces, yo amo ahorita, después de odiar la consulta externa, amo la consulta. Me encanta dar consulta. Es algo muy bonito que no podrías hacer en una UCIN, pero sí puedes seguir haciendo con los niños que salen del UCIN, con el conocimiento de que sabes qué le hicieron allá adentro y cómo puedes salir después. Coincido totalmente contigo. Estoy viendo que no hay más preguntas y por desgracia estamos llegando al final de nuestra transmisión. Quisiera, por favor, bueno, hay una felicitación del doctor Ernesto Jiménez y felicidades por darle el reconocimiento al maestro Isidro Espinosa de los Reyes. Y cómo no, vamos, Claro. diría que el primer documento de investigación pediátrica en México fue realizado gracias al doctor Isidro Espinosa de los Reyes, porque fueron los archivos de puericultura. Así es. Entonces, y fue de los iniciadores de lo que es la Sociedad de Pediatría, totalmente de acuerdo, y que además tienen un órgano de difusión que sigue funcionando hasta la fecha de manera regular, que es la Revista Mexicana de Pediatría. Entonces, un comentario, Fabiola, adelante. Pues agradezco mucho su atención y esperemos que todos podamos difundir estas acciones básicas y sencillas de lo que es la puericultura, pero que tienen gran repercusión en la vida del ser humano, porque como les comentaba al principio, la misión del pediatra y la misión y la visión es futurista. Muy bien, Fabiola, pues creo que todos coincidimos en que la puericultura actualmente no es solamente una necesidad, sino una obligación en la que la gente que vemos niños y que estamos interesados en su salud y bienestar, tenemos que tener conocimiento de puericultura, que es amplísimo, y esperando que las instituciones tomen carta en el asunto. Yo en lo personal lo veo difícil, pero desde el punto de vista particular sí, lo veo difícil porque desgraciadamente muchas veces la gente que toma las decisiones no es la más conocedora o la que tiene la mayor sensibilidad o experiencia donde se debe de aplicar. Pero puedo decir que desde el punto de vista como grupo, como asociación civil, podemos hacer muchas cosas. Podemos hacer talleres para padres, podemos hacer talleres de integración y de información, y próximamente vamos a tener un simposio precisamente de puericultura en el que Fabiola, por supuesto que ahí va a estar. Quiero agradecerles a todos su presencia.
los invito a unirse a Médicos Unidos, los invito a que chequen al menos la página, la website de nuestro congreso del 12 al 14 de agosto con una oferta académica fabulosa, y les deseo a todos que tengan muy buena noche, mucha salud y amor, y nos vemos en la próxima actividad de Médicos Unidos. Hasta pronto. Buenas noches, hasta luego.